termodinámica para el aire, que vale 1.4. R, la constante del aire, la temperatura correspondiente a la que está trabajando. Entonces, comparando la velocidad del fluido, del gas que está circulando por la tubería, respecto a la velocidad del sonido, logramos tener el número de Machs. Entonces, han de escuchar ustedes Mach menor a 1 como subsónico, flujo sónico. Subsónico, sónico sería cuando el Mach es igual a 1. Y flujo supersónico cuando el Mach es mayor a 1. Bueno, repetimos entonces, si el Mach es menor a 0,3, el gas se comporta como fluido incompresible. Pero hay varios tipos de flujo compresible. Puede darse un flujo isotérmico. Su nombre mismo dice isotérmico. Es decir, donde no hay cambio de temperatura. Cuando la temperatura del fluido se mantiene constante a lo largo de la tubería. Esto, por ejemplo, es clásico en los gasoductos que se han instalado con rumbo a Argentina o Brasil. En muchos tramos, en grandes longitudes, las tuberías están enterradas. Entonces no tienen variación de su temperatura y actúan como flujo isotérmico. En cambio, el flujo adiabático normalmente se produce en fábricas pequeñas, sin embargo. Es decir, tramos de tubería que son cortos y en las cuales hay alta velocidad. Entonces, en esas tuberías no hay intercambio de calor entre el fluido y el medio. Por lo tanto, se dice que es flujo adiabático. Y después aparece el flujo isentrópico. El flujo isentrópico es cuando el fluido tiene su entropía y se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, además, la fricción no es importante, es un proceso reversible. Y esto ocurre casi siempre cuando la tubería está aislada térmicamente. Entonces, ahí no hay intercambio de calor con el medio ambiente y la fricción no va a alterar la entropía del sistema. Bien, entonces de los tres, el tipo de flujo más importante es el flujo isotérmico. ¿Ya? El flujo isotérmico es el que se presenta con, digamos, mayor intensidad en los temas correspondientes al flujo de fluidos compresibles. Bien, dijimos entonces que la temperatura va a permanecer constante en el fluido, y que no le va a afectar la fricción. ¿Listo? Entonces podemos ya empezar a hacer el estudio, y para ello vamos a aplicar un balance de energía que les mostramos en una tubería. Una tubería donde está circulando gas, y para estudiar y aplicar el balance de energía vamos a encontrar una pequeña longitud derivada de la longitud de L. Además vamos a considerar la presencia de la pérdida de carga por fricción, o sea, va a haber un tau que se va a oponer al movimiento, ¿verdad? Entonces, haciendo la ecuación para este caso, ¿verdad? Ya vimos esta parte, si recuerdan ustedes la ecuación de Euler, al cual le vamos a agregar precisamente la pérdida de carga diferencial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la derivada respecto a la densidad, más la velocidad derivada de la velocidad, más la gravedad por derivada de Z, más DHL. Este DHL, vean, es la misma ecuación de Darcy, pero diferencial, en una longitud diferencial de L. ¿Ya? Además hay una cierta diferencia porque es velocidad cuadrada sobre 2. Bueno, entonces, pero esto es para acomodar las unidades del sistema. Entonces, además, si consideramos que la tubería es horizontal, ¿verdad? Y que el área va a ser constante, entonces el término de la energía potencial G de Z se va a eliminar. No hay ese término. Entonces la ecuación ya está expresada de manera más sencilla de esta forma. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que llegado a esta ecuación, vamos a introducir el número de Mach. Recuerden que les había dicho que es la comparación de la velocidad con respecto a la velocidad del sonido, ¿verdad? O sea, el sonido se manifiesta a través de ondas de presión. Entonces, esa velocidad del sonido, además de calcular como raíz de KRT, también puede calcularse como raíz de K por la presión sobre la densidad. Entonces, vamos a reemplazar este término en la ecuación número 2 y vamos a tener esta expresión, ¿ya? Donde ya vemos el efecto del número de Mach de manera predominante en la ecuación. Por otro lado, para el flujo isotérmico, la variación de presión con respecto a la variación de volumen también es igual a la variación
del número de match. Entonces, si reemplazamos este término, esta diferencia acá en la ecuación, vamos a tener seguramente una nueva ecuación de este tipo, donde demos una parte importante, el denominador, que dice 1 menos k por match al cuadrado. Si nosotros tomáramos el match como menor a 1 sobre raíz de k, ¿verdad? Acá empezaríamos, ¿verdad? Sería 1 sobre k. Estaría eliminándose 1 menos 0. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta, sin embargo, menor a este número, la presión va a disminuir con la longitud. Si ven, ese es el valor negativo, ¿verdad? Porque si este valor también, el denominador va a ser positivo, porque acá tenemos 1 sobre raíz de k, ¿verdad? Menor. Entonces, menos va a aparecer la variación de la presión respecto a la longitud, disminuyendo en el sentido del flujo. Por otro lado, vamos a considerar y recordar la ecuación de los gases perfectos, ¿verdad? Y vamos a tener seguramente esta ecuación, la densidad es igual a presión sobre RT, ¿de acuerdo? Y además vamos a ver esta ecuación que proviene de la ecuación de continuidad. Bien, entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1 y la vamos a integrar. La ecuación 1 que hemos visto al principio, esta es la ecuación general, ¿verdad? Pero acá, más que todo en 2 debemos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta ecuación. Que la diferencia de presión desde una sección 1 a una sección 2 es igual a toda esta relación. Sin embargo, en esta ecuación, el término que se encuentra entre corchetes, la que se relaciona P1 con P2, 2 logaritmos de P1 P2, normalmente en el inicio de los cálculos se la desprecia. ¿Ya? O sea, no tomamos en cuenta este término porque precisamente ahí está la complejidad. Si se fijan ustedes, hay una variable implícita, ¿verdad? Está la presión 2 que deberíamos conocer, ¿verdad? Entonces, si no eliminamos este término, entonces ya podemos jugar con una ecuación de este tipo, sencilla, ¿ya? Donde vemos que P1 al cuadrado más P2 al cuadrado, ya directamente se puede calcular y aplicar esta ecuación. Por otro lado, miren, hay varios términos constantes. El flujo del gas, RT, el área, etcétera, incluido inclusive el factor de fricción. Vamos a ir a longitud, obviamente. Vamos a tomar en cuenta, vean ustedes, el término constante me estaba, bueno, no digo longitud, el diámetro. Entonces, B doble cuadrado, RT, sobre área cuadrada, pues respecto además del diámetro y el F, es una constante. Entonces, si todo ese término es constante, ¿verdad? Entonces ya la ecuación simplificada sería despejando P2 igual a P1 al cuadrado menos KL. Estamos viendo que evidentemente va a disminuir la presión en el sentido del flujo con la longitud. Entonces, de esta forma, ¿verdad? A partir de una presión P1 va a ir disminuyendo conforme se va incrementando la longitud, ¿ya? Entonces, P2 evidentemente va a disminuir. Pero aquí en la gráfica no hemos puesto o no he puesto directamente un valor que llegue a 0, porque eso es imposible. P2 no va a llegar a 0, porque al disminuir la presión, si bien la masa del gas se mantiene constante, pero a menor presión, ustedes saben, mayor volumen, entonces el volumen del gas se va a incrementar, va a aumentar. Sin embargo, el gas está atrapado en la tubería, ¿verdad? Tiene límites físicos que constituyen las paredes de la tubería. Entonces, como no puede superar esa barrera, este incremento de volumen va a causar un bloqueo y una disminución del flujo. Eso en un punto de la longitud que va a corresponder a la longitud máxima, ¿ya? Entonces, nunca va a ser 0, simplemente va a haber una disminución del caudal. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Porque el volumen, ¿no?, ejerce una barrera, si queremos, hasta el crecimiento del volumen. Acá les muestro, digamos, en un dibujito, que el volumen del gas en esta longitud se incrementa tanto que va a perjudicar el paso del gas. Y eso se produce cuando el match es igual a 1 sobre raíz de K. En este valor de match se produce a longitud máxima. Entonces, este dato es muy importante para los ingenieros porque nos permite determinar hasta qué punto va a recorrer sin ningún problema el gas. Pero como ya determinamos esto,
se supone que antes de llegar a esta longitud tendríamos que pensar en la instalación de mayor sistema de impulsión como compresoras para que pueda todavía circular con el caudal que nosotros necesitamos en la tubería. ¿De acuerdo, no? Es lo mismo que hablar de una tubería con agua y nosotros ponemos, por si acaso, cuando la presión de succión ya es muy chiquita, instalamos una bomba, ¿verdad? Para que la bomba pueda adicionar energía al agua y pueda seguir circulando. Lo mismo acá, estaríamos instalando un sistema de compresión. Por si acaso no se utiliza bombas en el transporte de gas, sino compresoras. Bien, al disminuir la presión, por supuesto, la densidad va a disminuir, ¿verdad? Pero ustedes saben que la masa es constante, ¿verdad? Y como la masa es constante, vean, si bien la densidad va a disminuir, ¿verdad? Pero la velocidad entonces tiene que aumentar para que se mantenga constante, ¿no? Velocidad aumenta y como ha disminuido la densidad y ha aumentado la velocidad, se mantiene la densidad por velocidad constante. Entonces, aquí vemos esa situación, ¿verdad? Acá vemos el comportamiento de la presión respecto a la longitud hasta que el Mach sea igual a 1 sobre raíz de K, en la longitud máxima. Sin embargo, la velocidad va a tener esta relación, velocidad del sonido sobre raíz de K. Bueno, ¿cómo calculamos esa longitud máxima? Vamos a reemplazar varias relaciones, por ejemplo, el caso de la ecuación de continuidad. Para flujo másico, recuerden, hay que considerar la densidad y además la relación que hemos visto inversa del número de Mach con la presión. Entonces, nosotros introducimos estas relaciones en la ecuación número 4 y vamos además a dividir sobre P1 al cuadrado, vamos a tener esta nueva ecuación. Esta es la ecuación que sirve para poder determinar la longitud máxima. Porque cuando el Mach 2 que vemos acá en la ecuación, repetimos esto, es igual a 1 sobre raíz de K, entonces la longitud va a ser máxima. De esta ecuación podemos encontrar perfectamente cuál es esa longitud que recorre el gas, digamos, antes de sufrir ese fenómeno de frenado del fluido, ¿verdad? De la cantidad de masa. Bueno, respecto al factor de fricción, para flujo subsónico, es decir, cuando el Mach es menor a 1, el factor de fricción es idéntico al de los líquidos, ¿ya? Entonces, el factor de fricción para líquidos va a ser igual al factor de fricción para gases. El número de Reynolds siempre hay que expresar en función del caudal másico. Esta es la relación. Caudal másico por diámetros internos o viscosidad absoluta por el área. Y obviamente también hay que conocer la rugosidad relativa. Con estos valores se determina el factor de fricción. Bueno, entonces hay que saber además que en tuberías de sección transversal constante, no hay que olvidarse esto, no se puede alcanzar una velocidad supersónica, ¿ya? Cuando la es constante. Entonces, la máxima velocidad lineal media posible es la del sonido, pero no se la puede superar. Normalmente está por debajo de la velocidad del sonido. Entonces, ya hemos definido acá el número de Reynolds, ¿de acuerdo? Entonces, considerando que es su flujo isotérmico, entonces la viscosidad no ha de variar, va a ser constante, porque la temperatura es constante. Por lo tanto, eso hace que el factor de fricción también se mantenga constante, ¿verdad? Entonces, en los cálculos vamos a tomar además que el flujo sí va a ser turbulento. Bueno, entonces, sin embargo, si los flujos fueran supersónicos, es decir, que el número de Mach fuera mayor a 1, entonces el factor de fricción tiene que ser la mitad del factor de fricción subsónica. ¿Ya? Se divide directamente entre 2. Bueno, todos estos términos, esta parte teórica, es la que corresponde al flujo de fluidos en tuberías rectas de sección constante. ¿Ya? No vamos a introducirnos en mayores complejidades de este tipo de flujo, porque realmente el flujo de fluidos compresibles es amplio en jóvenes, muy amplio, pero eso lo van a ver fundamentalmente en termodinámica. Todo relacionado a toberas, seducción de aire y demás, de la generación de energía, todo aquello la van a estudiar en termodinámica. Entonces, en mecánica de fluidos, la vamos a reducir simplemente al flujo de fluidos compresibles en tuberías horizontales de sección o de área de flujo constante. Veamos el ejemplo. Acá tenemos una tubería que va a transportar gas natural.
y sabemos que la masa que va a transportar es de 10 slug sobre segundo. ¿Ya? Nos piden calcular la longitud máxima de la tubería que circula el gas sin sufrir el bloqueo que hemos mencionado. Longitud máxima. Sabemos que la tubería tiene un diámetro de 24 pulgadas, es de acero, y observen acá calibre 80. Es la diferencia, ¿verdad? Normalmente en líquidos el calibre que utilizamos es el 40. Y el calibre 80, si bien el diámetro externo es el mismo que del calibre 40, la diferencia es en el diámetro interno, porque las tuberías de calibre 80 tienen pared gruesa para soportar las altas presiones que puedan surgir en el flujo de gas. Bueno, la temperatura constante es 68, isotérmico, y además sabemos que la presión en la sección 1 en la entrada del tubo va a ser de 685.3 psig. Recuerden que pound square inch gauge. Ese G corresponde a la identificación de presión manométrica, no hay que olvidarse eso. Bueno, entonces acá nos piden que nosotros calculemos, ¿verdad? Hay que calcular la longitud máxima en kilómetros, vean, kilómetros, no son longitudes pequeñas, y además nos piden calcular la presión justamente cuando alcancemos la longitud máxima. Bueno, la ecuación que habíamos indicado deducida es esta, ¿no? Para encontrar la longitud máxima. Recuerden que el Mach 12 va a ser 1 sobre raíz de K. Por lo tanto, la longitud se convierte en máxima. Bueno, vamos a calcular el factor de fricción. Entonces, para ello, primeramente, vamos a determinar la densidad. ¿De acuerdo? La densidad del gas natural. Entonces, la presión P1 obviamente tiene que ser presión absoluta. Suponemos que estamos al nivel del mar, además. Vamos a subir, vamos a aumentar más bien la presión atmosférica y tenemos la 700 psi, ya tenemos la presión 1 absoluta. Y la temperatura también tiene que ser absoluta para encontrar densidad, y sumando más 460 grados Fahrenheit tenemos 528 grados Rankine. Si vemos las tablas, la constante R del gas natural tiene este valor, 3100 pies cuadrados sobre segundo cuadrado de grados Rankine. Eso nos permite calcular la densidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos calcula la densidad? Para calcular, en este caso, la velocidad. ¿De acuerdo, no? Bien, entonces, la velocidad de la ecuación de continuidad va a ser el caudal másico sobre densidad por área. Tenemos los valores. Entonces, hemos hablado del caudal másico, hemos calculado la densidad y el área también la podemos calcular tomando en cuenta el diámetro interno de la tubería. Entonces, esta velocidad sale 64,07 pies sobre segundo. Con esa velocidad podemos, por supuesto, determinar, se supone, todos los valores que vamos a necesitar en el problema. ¿Ya? Pero este valor vamos a guardarlo un cachito, pero vamos a seguir a calcular ahora el número de Reynolds. Vemos además la viscosidad en tablas a la temperatura correspondiente. Para el gas natural es este valor. Acá hemos visto el diámetro interno, el área. Perfecto, ahora ya podemos calcular el número de Reynolds, ¿no? Con esta relación. Entonces sabemos que un slug, por otro lado, es igual a libra por segundo al cuadrado sobre pie, para tomar en cuenta el análisis dimensional de la ecuación, porque Reynolds tiene que ser adimensional. Entonces Reynolds sale 2.5 por 10 a la 7. La rugosidad relativa, estamos hablando de tuberías de acero, este es el valor de rugosidad. Respecto al diámetro interno tenemos entonces el valor de rugosidad relativa. Y como estamos hablando de flujo subsónico, aplicamos la ecuación de Swain. ¿Ya? Este valor sale 0.012. Correcto. Ahora vemos inicialmente el Mach 1, para eso nos calcula la velocidad del fluido, ¿verdad? Velocidad 1 sobre velocidad del sonido. Bueno, para gas natural el K vale 1.3, el K que está acá en la raíz. Bueno, y la R ya tenemos, y la temperatura 528, eso nos produce un número de Mach igual a 0.0439. En cambio, el Mach 2, como estamos a la longitud máxima, es simplemente 1 sobre raíz de K. Y eso sale 0.877. Entonces, vamos a reemplazar ahora los datos que tenemos en la ecuación y vemos que ya podemos despejar la longitud máxima. Y aquí viene el problema. O sea, yo debo comentar algo. El principal problema con el que nos cruzamos los estudiantes de ingeniería es precisamente respetar el análisis dimensional.
¿ya? Entonces hay que respetar eso. Si no, si nos descuidamos en la uniformidad de las dimensiones, no vamos a poder despegar esta L máxima. Entonces la L máxima sale, por si acaso, este valor de 58.833.79 pies y la convertimos a kilómetros por este factor de conversión y así hemos encontrado entonces el valor de la longitud en kilómetros. Esta es la longitud en la que se va a producir el bloqueo del gas. ¿Y cuál va a ser la presión en ese punto? Entonces, acá vamos a aplicar la otra ecuación, ¿verdad? Para despejar precisamente la presión 2. Y lo que les dije inicialmente, vamos a despreciar el segundo término de la ecuación que se encuentra entre, digamos, acá entre córchetes. ¿Ya? El 2 lo vimos en el periodo de P1 sobre P2, no lo tomamos en cuenta. Y solo vamos a tomar en cuenta la relación sencilla. Para eso vamos a calcular los valores que vamos a necesitar, caso del caudal másico. Ponemos la presión P sub 2, entonces ya desempezamos los demás datos, ¿verdad? Porque tenemos acá P1 al cuadrado, que está pasando al segundo miembro, y todo esto va a resultar en una presión correspondiente a 12.264.8 libras sobre pie cuadrado. Tomando en cuenta el factor de conversión, la presión 2 va a ser de 85.172 PSI-A. Si la convertimos a PSI-G, le quitamos la presión atmosférica y sale 70.472 PSI-G. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a continuar y vamos a comprobar si valía la pena despreciar el segundo término. Bueno, entonces desemplazando acá, el valor sale 4.549. Entonces cualquiera dijera, momentito, esto no es cero, ¿verdad? Pero hay que comparar. Como tenemos aquí dos términos, un término que es factor de fricción longitud sobre diámetro y el segundo término que estamos despreciando. Vamos a comprobar esto, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esa comprobación, vamos a tomar en cuenta ese término respecto al primero y vemos que es prácticamente 0.011, ¿no? Estamos hablando de 11 milésimas, que es un valor despreciable, por eso que los resultados no van a diferir si no tomamos en cuenta el término que hemos eliminado. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí hay algo muy interesante que la van a estudiar, repito, en termodinámica. ¿Cómo afecta el área de flujo a los fluidos compresibles? Tomando en cuenta que la ecuación de continuidad diferencial es esta, en función del número de Mach. ¿De acuerdo, no? El término que está en el cuadro rojo. Entonces, si el Mach es menor a 1, sabemos que es subsónico. ¿Ya? Entonces, veamos acá el dibujo. ¿Cómo será? Vean, aquí tenemos dos secciones. Sección 1 y sección 2. A menor sección tiene que ser más la velocidad, ¿no? Mayor la velocidad. Por lo tanto, digo, velocidad 2 es mayor que velocidad 1. Sabemos eso. En cambio, la presión 2, como tiene menor área de flujo, va a ser menor que la presión en el punto 1, en la sección 1. Eso lo conocemos, esto hemos estudiado. Pero sorprendente, vean ustedes qué es lo que pasa cuando es un flujo supersónico. ¿Listo? Más bien al revés, entonces aquí la velocidad 2, pese a que el área es menor, va a ser menor esa velocidad respecto a la velocidad del área mayor. ¿Ya? Y la presión se va a incrementar. Entonces estamos hablando de efectos inversos respecto del flujo subsónico. Y esto, como les dije, es digno de análisis y estudio, y eso lo van a hacer en termodinámica, pero para que sepan cómo se comporta al revés cuando hablamos en gases, ¿verdad? Comparando el flujo supersónico al subsónico. Respecto al flujo adiabático, bueno, dijimos que se va a producir en tuberías cortas con alta velocidad, ¿verdad? Entonces el gas, por supuesto, va a sufrir compresiones, expansiones, etcétera, pero más o menos siguiendo cambios politrópicos, que se expresa de esta forma. P por B a la K igual a P1 por B1 a la K. De aquí despejamos la inversa del volumen y tenemos esta relación. Y ahora vamos a reemplazar esto en la ecuación 1 que teníamos al principio de la clase. Y vamos a integrar. Vean que tenemos acá una ecuación bastante compleja en función de K. Característica, por si acaso, de los flujos adiabáticos. ¿De acuerdo, no? Y no vamos a ir más allá. Sin embargo, las variables también se comportan de esta forma. Igual, la presión va a disminuir
hasta que el Mach sea igual a 1. No, ya no, en el caso isotérmico era Mach igual a 1 sobre raíz de K, ¿verdad? Y la velocidad, por supuesto, va a crecer hasta igualar a la velocidad del sonido. ¿De acuerdo? Ya, hasta acá la dejamos el flujo diabático, pero hay que ver cómo tomamos en cuenta hay ciertas ecuaciones empíricas que realmente se utilizan en la tendido de gasoductos, por ejemplo, ¿verdad? No utilizan nuestras ecuaciones que acabamos de ver. Les había dicho la clase pasada de que normalmente el empirismo se impone, digamos, en trabajos grandes. Así que empezamos con la ecuación de Weymouth, que se aplica a los gases y que tiene esta relación. ¿Ya? Esta relación donde la longitud se expresa en millas, la temperatura en grados Rankine y la densidad relativa, por supuesto, podemos calcular a través de relacionar el peso molecular del gas con respecto al peso molecular del aire. Y el diámetro se utiliza en pulgadas. ¿Ya? Por eso tiene esta ecuación y estos factores que predominan en la ecuación. Entonces acá está, y la base de referencia es la presión de 14.7 psi y 60 grados Fahrenheit para cualquier gas. Bien, la diferencia va a ser precisamente en la densidad relativa. Aparece una ecuación famosa, el Panhandle. Esta ecuación Panhandle se aplica exclusivamente al gas natural. Y esto lo van a ver cuando revisen ustedes en la bibliografía, cómo se ha calculado, todos los cálculos que se realizan para el transporte de gas natural que hemos realizado tanto a Argentina y a Brasil, se han basado en esta ecuación. Ahora, por supuesto, debo indicarles que esta ecuación de Panhandle que estoy mostrando acá es la reducida. Hay una ecuación desarrollada, ¿ya? Una ecuación bastante grande, con mayor complejidad y que si ustedes quisieran más o menos tomar en cuenta, tienen que buscar la bibliografía especializada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una bibliografía de un libro, como ustedes son expertos y como la amiga me ha demostrado para sacar fotografías, este libro. ¿Ya? Ya le he dicho a la amiga que ha sacado foto, ya he sacado, listo. Dice el manual de soluciones rápidas y exactas para los problemas cotidianos en la ingeniería de procesos. Soluciones prácticas para el ingeniero químico. Es de Carl Brannan, no les he puesto el autor. Ahora supongo que van a ver el autor. Ahí está, ahí abajo. Carl Brannan. ¿Ya? Un libro interesante, su manual práctico, donde van a encontrar precisamente ecuaciones, varias de ellas simplificadas que se aplican al campo directamente de la aplicación ingenieril. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar nosotros. Esa ecuación simplificada que vemos acá nos da el resultado en pies cúbicos sobre hora. Entonces, tenemos acá, esta ecuación sirve entre el rango de 5 millones a 1.4 por 10 a la 7 de 9 reinos. Y como es gas natural, densidad relativa es 0.6. Se aplica en tuberías que van de 6 a 24 pulgadas. ¿De acuerdo? Y se toma en cuenta el valor de E, que van a ver que se encuentra acá en la ecuación, es igual a 0.92 para condición normal. Les voy a mostrar luego los valores que tiene esta E. Aparece otra ecuación, el Langwin, que se aplica a vapor saturado. La nueva ecuación, cuyas unidades son de libras sobre hora. Y las unidades, la densidad en libras sobre pie cúbico, el diámetro en pulgadas y la caída de presión en PSI. El valor de E nos habla de la condición de tubería. Cuando el tubo es nuevo, sin curvas y sin accesorios, tubería sueltita, entonces vemos que E vale 1. Si la tubería está en buenas condiciones, con un tiempo de uso hasta 18 meses, el E asume el valor de 0.95. Si las condiciones son normales de operación, entonces 0.92, lo que precisamente estamos indicando en la ecuación que hemos visto. Pero cuando ya las tuberías están muy viejas, desgastadas, etcétera, condiciones desfavorables, esa E asume el valor de 0.85. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Acá tenemos una tubería que va a transportar gas natural a 15 grados centígrados de manera constante, es decir, flujo isotérmico. Conocemos la longitud de 10 kilómetros
el diámetro de la tubería de 8 pulgadas de acero, diámetro nominal, ¿verdad? La presión en el punto 1, en la sección 1 de entrada es de 500 kilopascales y la presión 2, en la sección 2 aguas abajo, de 150 kilopascales. Tomamos el valor de E, condiciones normales de operación, y nos piden calcular el flujo del gas natural mediante Panhandle reducido, mediante la ecuación que se les ha dado. Entonces, lo que primero hacemos es adecuar las unidades. La longitud nos han dado de 10 kilómetros, la convertimos a millas. Vemos el diámetro entero de la tubería de acero. Adecuamos la presión a PSI-A, ¿verdad? P1, tenemos el valor. Y aquí este valor que vemos acá, esto es presión 2, ¿verdad? Entonces, tenemos también su valor en PSI-A. Por lo tanto, el caudal puede ser determinado en la ecuación que hemos visto. Hemos llegado acá a tener 78,019 pies cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, podemos todavía jugar con esta ecuación convirtiéndole al flujo másico por unidad de área, ¿ya? A G. Como tenemos aquí el caudal volumétrico, multiplicamos por la densidad y dividimos sobre el área. La densidad tiene que ser, por si acaso, promedio. Para eso tomamos en cuenta el promedio de las presiones y tenemos este valor. ¿Ya? Entonces la densidad hay que también calcularla, ¿verdad? Y tenemos entonces el valor de la densidad, el área. Ahora ya podemos encontrar el valor de G. Y el resultado sale 148,62 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Esa es más o menos la forma de cómo se calcula el flujo a través de las relaciones que hemos visto empíricas. Hemos utilizado la Panhandle para este caso. Esta ecuación la van a ver seguramente con mayor detalle cuando estén llevando la materia que dicta el ingeniero Jorge Vázquez relacionado a gas natural, ¿verdad? Tenemos una materia que está dedicada a hidrocarburos. Y ahí seguramente van a volver a ver la ecuación Panhandle. Y por supuesto, además van a utilizar simuladores, además como el HYSYS, que muchos de los problemas que muestra ese software también se basan en el Panhandle. Bien, ya tenemos poco tiempo. Si tienen alguna pregunta, les escucho, jóvenes. Adelante. Estaba viendo hasta hace rato, creo que Magalí Suxo Laura tiene habilidades de la mujer araña porque se cuelga del techo, ¿verdad? Al revés, ahora te has dado la vuelta, Magalí. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué duda tienen? ¿Qué aclaración quieren? Inge, Sí, adelante. estaba viendo formas para resolver, ¿no? Paralelas para OP y he encontrado la ecuación de Swamy-Weichmann. Entonces no sé si es pertinente usarla o no, porque también tenemos la que es Swamy-James, pero según esta investigación bibliográfica, esta de Swamy-Weichmann nos da menor, para conseguir menor error en las soluciones que tengamos. Entonces, tal vez, no sé, si me puede hablar sobre esto un poquito, porfa. Sí, recuerden que no son las ecuaciones únicas, pues tenemos variaciones múltiples, inclusive muchas de ellas provienen del sistema inglés normalmente, ecuaciones diferentes a las que utilizamos. Recuerda, por ejemplo, la diferencia entre ¿te acuerdas la diferencia entre el factor de Darcy y Fanning? ¿Te dice, Magalí? El de Fanny no, Inge. No, siendo honesta, no, pero la de Darcy. La clase, pero ahí está precisamente una diferente forma de poder analizar el factor de fricción. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera, continuamente van apareciendo ecuaciones producto del análisis numérico. Obviamente van a haber ecuaciones como la que tú mencionas, con posibilidades de tener resultados más exactos. Vale, es importante por eso investigar. Sin embargo, decía, no sé si has escuchado la anterior clase, de que muchos de los cálculos que nosotros estudiamos así en la teoría, cuando ya somos ingenieros nos tenemos que remitir simplemente a ecuaciones empíricas. Y ahí se pierde un tanto de exactitud o de precisión en los resultados, pero no mucho, ¿no? De manera que los valores que se encuentran son correctos.
¿Ya? Entonces vale lo que has visto. Muy bien, la paramos hasta acá. Se acabó el tiempo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego.